Aide, ¿y a ti también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. 4 cursos de judeo-español y un curso sobre la historia medieval de los judíos españoles. Y no solamente la historia medieval, también la historia de la expulsión de judíos de España y la conversión. Procuro hablar también de la experiencia de los primeros conversos en España porque me parece un tema importante para comprender la situación en la que se topaban los judíos convertidos que restaron en la península después de 1492. Esto es la parte docente de mi labor. Me place mucho poder donar cursos de judeo español. Tú sabes muy bien que no es muy típico topar lugares en este mundo donde se puede empezar judeo español. Es un privilegio y yo estoy muy contento de poder laborar en ello. Y la otra parte es la parte de investigación. Y en esta parte tengo 2 proyectos actuales. Uno es edición de 5 manuscritos de proverbios sefardíes de Bosnia, todos recogidos después de la Segunda Guerra Mundial en Bosnia por los miembros de la comunidad sefardí de Bosnia que sobrevivieron la Shoah. Y otro es un proyecto que tengo en junto con Cara Paloma Díaz Mas, que es, a presentar una edición crítica de 2 colecciones de consejos sobre Nasreddin Hoxha en la lengua judía, en judaísmo, que se publicaron en Salónico, en Constantinopla, en la primera mitad del siglo XX. ¿Sobre eso nos hablarás hoy en la presentación? No, hoy hablaré de 2 libros que publiqué. Mañana hablaré de este proyecto que tengo con Paloma. Mashallah.